Hola, ¿cómo están? Estamos llegando al final de este 2025. Hoy es martes 16 de diciembre y hoy es una sesión para mí muy importante. Es la sesión número 103. ¿Por qué para mí? ¿Por qué para Jaime Molins, quien te da la bienvenida, es muy importante? Porque tengo el privilegio de contar con la presencia, la atención, la pasión, el compromiso, la sabiduría, y puedo seguir hablando de sus cualidades de Virginia Vélez, que ella desde hace ya muchos años está haciendo una labor muy importante a favor de cómo podemos hacer que el coaching tenga una mejor reputación, que eso yo hablo por mí y lo que creo que Virginia tiene en mente, que ya nos explicará ella, que es justamente encaminar a la profesión, a la disciplina del coaching a un mejor puerto. Y si es la primera vez que estás con nosotros, si esta sesión número 103 es la primera vez que nos visitas, que estás aquí en este espacio, te voy a platicar cuál es nuestra intención. Y cuando hablo de nuestra, estoy hablando tanto de el Non-Directive Institute, que es el instituto que presido y dirijo y que tiene que ver con formar coaches bajo los estándares que propone la teoría general del coaching, que es una tesis doctoral que se convirtió en libro hace casi 5 años ya y que a partir de la publicación de este libro se abre el EO Ipso Center. El EO Ipso Center es el único centro con garantía científico profesional que avala tanto a coaches como a gente que quiera hacer self-management. Entonces, nuestra razón de existir, y hablo del programa de estas sesiones, es dar a conocer y difundir la realidad actual del coaching como profesión y cuáles son las pocas o altas esperanzas que existen en darle una mayor calidad, elevar los estándares que el coaching debe tener a niveles de comparativa con otros estilos de ayuda. Yo me he encontrado, y lo he comentado aquí, me he encontrado con una gran diversidad de puntos de vista, de opiniones, de criterios, y esto, más allá de enriquecer al coaching, paradójicamente lo ha dejado en una posición cada vez menos clara. Es decir, hoy en día lo que yo veo es que la mayoría de los coaches eligen tomar al coaching como una pieza de un rompecabezas y usarlo desde su estilo personal, dejando a un lado lo que desde nuestro punto de vista debe ser lo más importante, que es su alma, su núcleo, su razón de existir, que es la no directividad. Y cuando hablamos de no directividad, todavía hay mucho que aclarar, todavía hay mucho que indagar, que profundizar, que establecer, sobre todo en términos de la práctica de las competencias conversacionales. Y eso, pues, nos lleva a abrir estos diálogos. Yo me siento muy honrado porque ya son, me parece que más de 20, si no es que 30 ocasiones en las que hemos recibido gente importante, líderes de opinión, gente que está comprometida con la profesión de coaching, y hoy no es la excepción. Y es por ello que me congratula y me llena de alegría que hoy Virginia nos acompañe y con esa intención de ver, primero hay que aceptar que el crisis todavía tiene mucho el coaching tiene mucho que mejorar, está sumido en una crisis muy profunda, y la otra es, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de abordar este pequeño gran problema y darle un mejor rumbo? Así es que me voy a permitir primero agradecerles a ti que estás viéndome, no sé si directo o diferido, a Patti, a Lupita, Marilia, Ferran, Rogelio, Guillermo, por supuesto Virginia, que están presentes, y a la gente que no estoy mencionando, pero está aquí con nosotros. Antes de darle la palabra a Virginia, que es nuestra invitada, la voy a presentar. Voy a hacer
Voy a ponerle el camino rojo, el tapete carmesí, para, para que lo pueda atravesar. Virginia González Vélez Valcarce es una coach que tiene el grado máximo según la ICF, los estándares de ICF, que es Master Certified Coach. Ella es socia de ICF España y de ICF Global. Es co-líder del grupo de trabajo internacional del ICF España y espero nos cuente un poco más de esto, que suena muy interesante. Es miembro del equipo de la dirección académica de EFIC, de EFIC, que me imagino que es una escuela. Directora académica de la Escuela Americana Radiance Partners LLC. Es formadora, mentora y supervisora de líderes y coaches profesionales y bueno, tiene una licenciatura en Derecho y ejerció el derecho durante 25 años. Y bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de su recorrido, de sus reconocimientos, de su expertise, pero esa no es la intención. La intención es que hoy Virginia se sienta cómoda, a gusto y que comparta nuestro interés e intención de hoy venir a platicar y no solo platicar por platicar y quedarnos en la superficie, sino eh, ir a lo más profundo que se pueda, ir a las entrañas. Virginia y yo tenemos una historia muy curiosa porque compartimos mucho del gusto por el coaching y también Virginia me lo ha compartido y me lo ha confesado. Dice, Jaime, eres difícil, no, por no decir otras palabras. Y bueno, vamos a hoy lo que yo pretendo es que Virginia se sienta con toda el respaldo mío y de quien estamos aquí para que nos pueda decir desde su punto de vista personal cómo está viendo la situación del coaching y qué se puede hacer para abordarla. Así es que Virginia, me toca a mí guardar silencio, darte la palabra y agradecerte por estar acá. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Jaime, por invitarme. Ya al final conseguiste que viniera, te la debía. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la alfombra roja y por todo. Muy contenta. Yo también hice el curso ay, se me fue el nombre, el, con, con Javier, ¿no? ¿Cómo Con se Leo. llama? No, con Leo, no, Ah, Daniel, con Dani, con con Dani. Dani, con Dani, con Dani. Sí, sí. Yo hice el curso de la teoría general de coaching. Ah, súper bien. Y me interesa muchísimo la no directividad y cuando hice el curso con Dani me di cuenta, mi escuela ya era no directiva, pero Sí, me di cuenta de la trayectoria o sea, lo difícil que realmente es llevar a las sesiones la no directividad. Eso es sí, súper difícil. O sea, una cosa es es verdad. decirlo, una cosa es enseñarlo y teorizar sobre ello, y otra cosa muy diferente es hacerlo. Y a mí realmente es eso lo que me interesa, el conseguir esa magia que se produce cuando permites que una persona saque lo mejor de sí. Hoy he terminado un proceso con un joven líder y me decía eso, justamente en el feedback del cierre de sesión, me dijo, me ha gustado mucho esto. Venía con muchísima resistencia porque a mí esto de hablar no me va. Estaba pensando que tú me ibas a dar herramientas y que me ibas a dar cosas y desde la primera sesión que me dijiste que no me ibas a dar nada, pues encantado, encantado, porque me he dado cuenta de que sí, verdaderamente lo tengo todo dentro. Y eso pues da muchísima satisfacción, por lo menos a mí, o sea, darte cuenta que poco tienes que hacer más que recogerte y no dejar rienda suelta a esa necesidad de todos los humanos de ayudar y de hacer por otros, sino de que los otros sean ellos mismos, ¿no? Se hagan responsables de sí mismos y sean capaces de sacar lo mejor de sí. Totalmente. Y, y con respecto al coaching de ICF, que por supuesto estoy dentro de ICF y mi carrera está dentro de ICF, pues sí,
Hay desde luego muchos resquicios que a mí me gustaría que estuvieran en otro lugar, pero es lo que yo te digo, o sea, a mí me parece que es quizá no más fácil, pero sí eh, más posible hacer el cambio de lo que se puede desde dentro que desde fuera. A mí me parece, o sea, esa es mi filosofía o mi manera de ver las cosas. Y es lo que yo intento, o sea, tanto cuando estaba sola, cuando todavía no había encontrado a otros, como a Gorka y a Mónica, y Mm, ahora nos hemos juntado en el grupo de, de internacional en ICF España, pues justamente para eso, ¿no? Para traer toda la parte de Global, todo, porque como allí está todo en inglés y en España, como después de esos 40 años que estuvimos, seguimos teniendo creencias de no hablar muchos idiomas, pues cuesta, ¿no? Lo del inglés y de leer y estudiar en inglés, a lo mejor podemos hablar en una charla, pero todavía cuesta. Entonces, en principio la idea era eso, hacer de puente entre los dos, entre ICF Global y ICF España. ¿Qué pasó? Que en ese momento salieron las nuevas, el update, ¿no? De las competencias que mm, realmente no son nuevas, son como una puesta al día, ¿no? Las competencias del 2025 y entonces a partir de ahí pues se han generado unos webinars, se han generado muchas cosas que hemos aprovechado la tesis de Gorka para ujú, que volviera a hablar sobre ella y que volviera a contar qué es lo que pasa en el cerebro humano ujú. cuando se hace un tipo de coaching o no, o se hace otro tipo de cosa que no es coaching realmente, ¿no? Sí, Porque claro, ICF en esa competencia 711 cada vez mete más cosas y ahora ya ha metido hasta compartir conocimientos, ¿no? Que nos parece peligroso, ¿no? Porque, bueno, nosotros desde luego en las dos escuelas en las que yo trabajo, eh, el criterio es que esto a los alumnos se les dice que no lo hagan. O sea, que aunque se esté permitido, que no es necesario hacerlo, no solamente no es necesario, es que nos estamos cargando algo que verdaderamente es muy potente, ¿no? Que es el permitir, porque tanto en ética como en la competencia uno como en la competencia 2 te dicen que el, es el cliente el que tiene que tener la responsabilidad, es el cliente el que tiene que encontrar todo y luego en la competencia 7 te dejan esa como pequeña apertura, ¿no? sí, Y bueno, pues sí, puede ser peligroso, porque hay mucha gente que está muy contenta con eso también, porque es más fácil hacer coaching o hacer claro, lo que se hace desde ahí, ¿no? claro, claro. Justo me surge aquí en este instante una pregunta basada en un comentario que tuve de una coach hace 2 días, y me gustaría saber tu punto de vista, a ver si podemos profundizar ahí, Virginia. Yo platicando con ella le decía que hay una necesidad muy grande de que los coaches entendamos a qué nos referimos con no directividad, porque no directividad no significa solamente no decir qué hacer, ¿verdad? O sea, Ujú. es mucho más profundo que eso. Efectivamente, sí. Y me decía esta persona que ella dice, yo tengo 25 años haciendo coaching y yo tengo muchísimos muy buenos resultados, ¿está bien? Y al final me decía, bueno, pero es que si uno es directivo, no pasa nada. O sea, ¿cuál es el problema de ser directivo? O sea, realmente ser directivo o no, no hace tanta diferencia cuando se hace coaching. Si alguno de nosotros, tú te lo encuentras en una conversación y se expresa así, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué es importante o para qué sería importante mantenerse con esta operatividad no directiva, Virginia? Hoy, antes de tu reunión, he tenido otra, hemos dado una webinar Sí. en una empresa donde trabajamos Mónica y yo,
Yo, como no estaba Gorka, pues yo hablé de su tesis y su tesis lo deja bien claro, ¿no? Sí, Cuando hacemos coaching no directivo, el sí, insight es intrínseco, pero cuando hacemos coaching con directividad, ¿no? Compartiendo conocimiento, pues puede parecer que hay insight, ¿no? Porque es un insight extrínseco, ¿no? Es como, pues, makes sense, ¿no? Parece, sí, tiene sentido lo que me cuentas, pero claro. no es, esto lo cambia todo. Esa es la gran diferencia, Mm, ¿no? O sí. sea, es un clic que dices, uff, madre mía, esto ya no me tengo ni que esforzar en Mm, ponerme un plan de acción, porque las cosas me van a salir, porque esto ya ha habido un cambio de conciencia. Y un mm, cambio de conciencia yo creo que no se provoca desde fuera. eso. Eh, a ver, yo me voy a poner un poco como abogado del diablo, porque ¿Vale? Es tu rol. imagina, imagina que yo estoy casado con la PNL o estoy Ujú. casado con esta idea de que el cambio de observador y la generación de quiebres son importantes para que cuando una persona, gracias a mi intervención, ve algo que antes no veía, sí hay un cambio de conciencia gracias a mí desde afuera. Y mucho de lo que se estila en el coaching tradicional, vamos a llamarle así, se basa mucho en esa necesidad hipotética o esa justificación desde donde un coach dice, es que el cliente va a llegar a tener momentos en donde no puede solo y tenemos que intervenir con técnicas, herramientas, preguntas o juegos para generar esa toma de conciencia. Esa podría ser una de las maneras como un coach puede decirte, pero Virginia, sí, sí pasa esa creación o generación de conciencia. Ajá, Sí, ¿dónde? sí, o sea, hay generación de conciencia, pero es extrínseca, es lo que te estaba Exacto, diciendo. exacto. O sea, no es intrínseca. O sea, claro que la gente, es mucho más fácil llegar ahí. Sí, 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 Es mucho claro. más fácil, claro. O sea, hoy una de las intervinientes, ¿no? Que decía, pues yo utilizo técnicas y me va de maravilla, la gente se va súper contenta. Digo, Claro, claro, se va llegan a sus contenta en el objetivos. momento, pero Sí, llegan a su casa y se olvidaron de que claro, vamos, de que han claro. estado contigo, de que han hecho coaching o de que no funciona igual. El largo plazo no es el mismo. Aunque sea más fácil, aunque cuando llegan las empresas, muchas te piden eso. Te Sí. piden, no, no, yo lo que quiero, o las plataformas estas que están tan de moda, ¿no? Lo que quieren es skills, ¿no? Pero bueno, no sé cuánto durarán, aunque están copando el mercado. Sí, y quiero entender entonces que, porque verdaderamente me interesa, este esfuerzo que están haciendo Mónica, Gorka y tú, que por lo que entiendo va muy de la línea de la propuesta de Leonardo. Sí, Ustedes mismos se enfrentan a, a una serie de protocolos burocráticos expuestos por una institución gigantesca que les ha obstaculizado la posibilidad de que se comprenda mejor la no directividad. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes el poder lidiar con toda esa gente que de repente no alcanza a entender el mensaje que ustedes quieren transmitir? ¿Con qué se enfrentan? mira, Jaime, la propuesta es esta, no enfrentarnos, sino hablar, o sea, contarlo, Sí, a alguien le llega. ok, ok. Es verdad que como es mucho más fácil lo otro, y también tiene muy, o sea, dentro de ICF hay mucha gente que cree en la no directividad Qué bueno, eso es buena noticia. y muchos MSC. ¿Qué es lo que ha pasado con esta nueva?
el update este que han hecho de las nuevas competencias, de las competencias del 2020, pues que con el 7-11 sobre todo, ha habido un quiebre, ha habido, o sea, la gente se ha puesto en pie y se han como un poco enloquecido porque ¿a dónde vamos a llegar? Ok. Pero claro, o sea, ICF de alguna manera lo que dice es, nosotros hemos hecho un estudio con 3.000 coaches, no solo de ICF, sino de fuera de ICF. Ah, a A mí no me nosotros lo avisaron. que tú no les interesa seguramente, Exacto. tú no eres... Tú no. Entonces ellos lo que querían saber era los que compran coaching, Claro, ¿vale? O sea, las plataformas o ese tipo de... Porque son los que mueven el mercado hoy por hoy. claro, claro. Entonces, claro, estamos, para mi gusto, y me estoy exponiendo muchísimo, es una cosa muy, creo, peligrosa, ¿no? Porque si el coaching de verdad el que funciona es el no directivo, ¿por qué no nos preocupamos en poner ahí el punto y hacerlo? Y nosotros tres, o sea, no queremos eh, ir en contra de nadie, o sea, cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer, pero como la voz que clama en el desierto, como tú eres una voz que clama en el desierto, nosotros somos otra voz que clama en el desierto. En algún momento nos juntaremos para clamar juntos, pero yo entiendo que es la manera. O sea, cada uno sus batallas las guerrea como mejor entiende. Entonces, mi manera no es pegarme con la gente. Entonces, como lo mío no es pegarme, Mónica tampoco le gusta pegarse y a Gorka tampoco, pues nos hemos juntado para poder contarlo desde nuestra perspectiva y desde lo que creemos que tiene que ser. Bueno, Sí. que tiene que ser, no, que yo creo que está demostrado que es. Entonces, demostrarlo, la gente se queda a cuadros, o sea, cuando les contamos de que hay estudios ya hechos y que los dos están hechos en España, o sea, es que no ha habido repercusión, muy poca. Sí, muy poca. Y entiendo que una de las cuestiones puede ser, que lo mencionaste al principio muy breve, fue que el lenguaje puede ser uno de de los temas, ¿no? Porque ICF, pues, se maneja más en inglés que en español, o bueno, tiene más impacto en el idioma inglés. ¿Sí? Y que, claro, que coaching es un concepto que semánticamente significa tantas cosas que la que más Eh, vende es la que quizás más llena la el expectativa. entrenamiento, pero con E en vez de entrenamiento. Exactamente, es entrenamiento. Sí, ahora, si ustedes dicen que no están en contra, y eso me parece fantástico, eh, digamos, no sé cómo preguntar esto, si en cuestiones de, por ejemplo, si ustedes no sé si tenían alguna expectativa, deben de haberla tenido como que para unirse y dedicarle tiempo a esto, digamos, quieren llegar o tienen en mente algún tipo de resultado. Por ejemplo, Jaime, si nosotros durante el próximo año, 2026, terminamos en diciembre con 10 personas, con 30 alumnos, con X cantidad de MCCs que nos hayan confirmado que ya entienden cuál es nuestro argumento, que ya leyeron la teoría general, que conocen, o sea, ¿tienen ustedes alguna métrica como para saber que... Pues no nos hemos juntado con esa intención. Ok, O sea, no, la intención fue la que te conté, el ser puente desde ICF exacto. Global a ICF España. Lo que pasa que como surgieron las competencias ahí, Sí, pues dio pie a lo de Gorka, ¿no? A darle como voz a eso. sí. Mi intención es que Gorka pueda seguir con su estudio y que ya no estudie el cerebro del cliente, sino que estudie el cerebro del coach. A ver qué nos pasa a nosotros cuando hacemos coaching directivo o coaching no directivo. Mm. Porque yo creo que eso vende.
Me da la impresión. Puede ser y suena muy interesante y también yo creo que sería inclusive más complejo que su primer estudio, ¿no? Posiblemente sí. Está buscando financiación. Sí, Que tenga dinero quiera. claro. Una pregunta, bueno, más bien no una pregunta, bueno, pues se puede convertir en pregunta, pero no sé qué tanta gente que nos está viendo ahora en vivo y que nos vaya a ver en repetido tenga noción de la tesis de Gorka. ¿Nos podrías platicar un poco más de la Te tesis? cuento un poquito, así Sí, en términos generales. Él lo que hizo fue un estudio con 20 personas con un casco de estos que se ponen de encefalografía, sí, que son con muchos, bueno, con chuponcitos, muchos, sensores. sí, con sensores. Entonces, eso lo que da es muchísima información. Aunque solamente eran 20 personas, se recibe muchísima información porque se hace el experimento en vivo, o sea, mientras se está teniendo una conversación. No se Exacto, podía tener, claro, mientras está tumbado en el escáner porque eso no funcionaba, claro. pero esto sí que funcionó. Entonces, eran 20 personas y el grupo a los, pasaron por los tres estadios, ¿no? Era coaching con dirección, dándole guía, dándole, compartiendo conocimiento, rumiación, una persona solo intentando resolver un problema, y lo tercera era coaching, sin dirección, sin darle nada, sino simplemente con preguntas, reflejos, tal, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Que bueno, había dos maneras. Las personas que estaban recibiendo este coaching con el casco tenían que decir, cuando tenían la sensación de insight, tenían que tocar un botón Ok. para saber cuál era la sensación de ellos, ¿no? Y cuál era verdaderamente el reflejo de su cerebro. Lo que se dieron cuenta es que durante la rumiación tenían más insight que cuando se compartía tanto sensación como de casco, ¿no? Ujú. Pero sin lugar a dudas, el más potente era el no directivo. Cuando había coaching no directivo, la creatividad, porque era lo que se medía realmente, subía muchísimo. O sea, sobre todo en el prefrontal derecho, muchísimo. Ujú. Había, bueno, entonces eso es el estudio que él hizo. La gente eran directivos, era gente que tenían a cargo equipo, pero que nunca habían recibido ningún tipo de coaching o de Ah, ok, ayuda, ok, ¿vale? O sea, no sabían lo que era, claro. ni si sí me compartes o si no me compartes. O sea, ellos nunca habían tenido este tipo de conversaciones. Lo de pensar solo, me imagino que sí. Sí, o hacer o dejarse llevar por sus pensamientos, sobre todo. Exacto. Sí, lo que entendemos por rumiar. Sí, rumiar. Em, Ahora, no sé qué tanta o sea, qué tan precisa tengas tú la información, si no invitar a Gorka, pero tú sabes cómo la gente, o sea, cuáles eran los parámetros como para detectar lo que significa un insight. ¿Cómo Claro, hay? yo no te puedo contar Ya, exactamente porque no me lo sí, sé así, no me lo he claro, claro, preparado claro. tanto, pero sí sé que es muy científico, o sea, que lo hizo en un laboratorio con No, no, todas no. las del... Me refiero yo creo que una de las dificultades con las que se pudo encontrar Gorka es que si los voluntarios tenían que, digamos, cumplir con ciertas características y dentro de esas características, por eso la población fue tan reducida, porque era Sí, gente también. con ciertas características y entre ellas que nunca habían tenido ningún tipo de acompañamiento similar, que ya no se me hace eso tan difícil, pero que además fueran líderes de equipos, que tuvieran cierta edad, que tuvieran... ¿ah? Y entonces además explicarles sin sesgarlos, ¿no?
¿qué es lo que tú, o sea, cuál es la sensación que te va a dar la pauta para que toques el botón? Y también Ujú. eso, ajá, Sí, claro, eso puede determinar, pero la historia era, yo no estaba ahí, ¿vale? O sea que claro, claro. posiblemente, eh, pero la historia, nosotros todos sabemos cuando hay un ajá. Lo que no sabemos es cuando el ajá viene de dentro o cuando el ajá viene de fuera. Eso es lo que Correcto, posiblemente no sabemos distinguir tan bien, correcto. ¿no? Exacto. En- entonces, eso es lo que ellos querían detectar realmente. Estas O sea, cuando microexplosiones, ¿no? claro, había un ajá, ellos daban y ver ese ajá a qué correspondía en el cerebro. Entonces se Bien, daban cuenta que cuando había un coaching, o sea, que cuando había una conversación con transferencia de conocimiento o de cualquier otra cosa, había tac, 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 daban al botón, pero la cabeza no se iluminaba igual que cuando se iluminaba cuando había coaching no directivo. correcto. Coaching. Sí. Bien, súper. Vale, pues a ver, yo tengo muchas preguntas que hacerle a Virginia, pero como esto es un conversatorio y así me lo solicitó Virginia entre los asistentes, por favor, les pido a quienes están aquí, bienvenida, no te había saludado Esmeralda, tampoco había saludado creo que a Patricia que se acaba de unir. Eh, si gustan, adelante con el saludo, pregunta y comentario a nuestra invitada de hoy. ¿Quién se anima, por favor? Bueno, ya que nadie se animó, voy yo. Venga, amarilla. ¿Cómo estás, Muy Virginia? bien, gracias. Encantada en conocerte. Un saludo para todos. Jaime, Esmeralda, Hola, hola. Salvador, Lupita, Guille, Guillermo, Patricia, Ferran. Bueno, en todo lo que estamos conversando, fíjate que esta última parte, Virginia, lo que se procura medir con la tesis de Gorka es la creatividad, ¿no? Los niveles de creatividad cuando sí se ilumina, ¿verdad? Entonces, más o menos con esas orientaciones, con esas luces que nos arroja la tesis de Gorka, que, bueno, el marco teórico de la tesis de Gorka es toda la teoría general del coaching. Bueno, no toda, ¿verdad? Sí, Porque pero la teoría desde luego general del coaching el grow, contempla, sí, ujú, Bueno, acuérdate, Marilia, contempla más amplitud. Ajá. acuérdate que se publicaron casi al mismo tiempo, por lo cual Gorka no tenía Sí, acceso a la TGC todavía como tal. no, pero sí tenía Claro, conversaciones, o claro, sea, claro, claro. sí, 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 son sí, amigos, vamos, sí, o Sí, 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 muy, sí. Va, sí, va de la mano, pues. sí. sí, sí. Y su marco teórico menciona mucho de la teoría general. Y entonces, bueno, en ese orden de ideas y en el tema de la creatividad, que en la teoría general se le llama engendramiento, ¿verdad? Con estos parámetros, ¿qué pudiéramos decir que cuál es el propósito o cuál es el objetivo del coaching? Esa es mi pregunta. El objetivo del coaching, bueno, de todos los coaching en general, la idea es que haya Sí, engendramiento. La idea es ok. la persona, el cliente, se vaya en un estado diferente al que llegó, ¿no? Que vaya del punto A al punto B y que ese A a B verdaderamente con esa motivación interna haya conseguido un cambio, ¿no? Que lo consiguen la mayor parte de las veces sí. ¿Cómo lo consiguen? La mayor parte de las veces es no siempre desde dentro hacia afuera. Ok, ok. Chévere, Eso es lo que gracias yo pienso, Virginia. sí. Sí, sí, me anoto contigo en eso de que el propósito del coaching sea el engendramiento, ¿verdad? Y para que eso ocurra, pues tienen que haber unas competencias muy específicas, ¿no? Bueno, hasta aquí lo dejo para no acapararme yo todo el espacio. Gracias, Virginia, muy gentil. Gracias, María. Salvador o Guillermo. Salvador y Guillermo, adelante. Bueno, hola, hola, gracias Virginia. Bueno, Hola. gracias
compartir esta información. Me quedé con una cosa que dijiste al comienzo, que ya hacía directividad tu escuela. Puede ser que escuché algo así, que ya hacías no directividad. Sí. Mi escuela, Y eso, donde yo me formé en una escuela americana, pero de raíces europeas. O sea, el coaching viene de Inglaterra, de John Whitmore, y entonces la teoría era no directiva. Pero cuando conocí la teoría general del coaching, fue cuando realmente me di cuenta de lo sutil que puede llegar a ser el no ser directivo en una reunión, en una conversación. Eso fue lo que dije. ¿Quieres preguntar algo más o se congeló? No. Sí, parece Guillermo, que ¿está ahí? se quedó congelado Guillermo. Ah, no, ahí está. ¿O si nos oyes, Ay. Memo? ¿Guille? Bueno, dale, Salvador, mientras tenemos de regreso a Guille. Muchas gracias. Bueno, no tenía tampoco el gusto de conocerte, me da muchísimo gusto conocerte. Ah, ya perdí. Ya. ¿Qué está pasando? qué pena que no logro escuchar. No sé si soy yo. ¿No A logras ver, Guille, escucharme? ¿Quién habla? tu señal se estropeó un poco No, la voz está muy robotizada. Y de Salvador, de repente se nos fue. Ya no supe qué pasó. Aquí ando, Ahora. pero si quieres Ah, cerremos con Guillermo primero. no voy a poder porque no escuché nada. Ah, No vaya. escuché nada, no logré escuchar nada. Ok. Disculpen, no sé qué pasa con el audio. Vaya, Pero por Dios. bueno, mi pregunta era la siguiente, de todas maneras, si hay el antes y el después de la no directividad, si se puede establecer un antes y un después, si hay una línea común, entonces si de alguna manera se habías estado haciendo no directividad antes del de Javier, ¿cuál sería ese parámetro, no? Y si realmente Javier suma algo o no, porque Sí, si sí, se claro que viene suma. haciendo no directividad, ¿cuál sería entonces, claro, cuál sería la diferencia que, digamos, o es lo mismo? No, no es lo mismo. Ya te he dicho que para mí fue como el darme cuenta de sutileza, de cosas muy sutiles. Eh, pero sí, o sea, no te sabría contestar exactamente qué es, o sea, porque sí, la metodología es el grow, con el reflejo, con la pregunta, con el acompañamiento con silencio, pero no sabría decirte exactamente, porque parece que a lo mejor, ¿no? Un acompañamiento y haces un ujú, ujú, ¿no? Ese tipo de cosas que van como, parece que con eso acompañas, pero después resulta que eso no acompaña, que todo lo contrario, ¿no? Que está quitándole la concentración o el foco al cliente. Pues ese tipo de cosas que parecen tontunas y que incluso hay posiblemente, yo hago un ejercicio cuando tengo que enseñar coaching en media hora, que es imposible, ¿no? Hacer coaching, pues entonces les pongo a hacer coaching y les digo, no se puede hablar, nada, nada. O sea, uno habla y el otro solo escucha y no haces ningún tipo de nada. Se ponen malos, no estoy escuchada, me parece frío, o sea, y sin embargo, cuando estás dentro de una estructura, ¿no? De la metodología del coaching, eso funciona. Eso funciona porque hay una dirección clara, porque hay... Entonces, ¿cuál es el punto de lo que me enseñaron a mí al principio a lo que yo entendí con la teoría general? Exactamente no te lo puedo decir, porque en teoría era lo mismo, pero no era lo mismo. O sea, en la práctica no era lo mismo.
Pero cuando hay una metodología, se puede distinguir cuál metodología funciona o cuál no, si es que hay una forma de metodología. Cuando La no hay metodología era la misma. metodología, yo lo digo porque también fui formado en coaching ontológico No, yo y no estoy sé formada en que coaching en el coaching ontológico. ontológico no hay una metodología para medir, ¿no? Para decir, bueno, Sí, en mi escuela había metodología, el GROW, o sea, se seguía la pauta, ¿no? El concretar, abrir la realidad, o sea, era, pero cuando yo aprendí Bien. con Dani, con Daniel, perdón, eh, pues digo, es que esto es diferente a lo que yo hacía. bueno, gracias, gracias. Porque claro, o sea, no es solamente decir no directivo, es saber exactamente a qué se refiere no directivo, porque cuando yo me acuerdo ver sesiones de Leonardo y había gente que le decía, es que ahí está siendo directivo, ahí hasta que le explicas, es que la directividad no es en todo, la directividad es que yo no me meto en la historia del cliente, pero yo en lo que es la estructura, lo que es la metodología, lo que es el proceso es mi rango, es donde yo tengo expertise, es donde yo puedo, y parece, ¿no? En la forma de hablar que hay directividad, pero no hay directividad porque no te estás metiendo en el tema de tu cliente. Exacto. Yo eso no lo entendía. Da- da- Eso fue algo que sí entendí cuando se hablaba del proceso, se hablaba, pero yo eso no lo había entendido. claro. Dale, Salvador, tu turno. Gracias, Guille. Gracias a ambos. Virginia, hace un momento respondiéndole a Marilia, hablabas de el cambio como este resultado que ocurre después de una sesión de coaching, cuando la persona activa su creatividad y descubre algo y dice, ok, salgo diferente de esta sesión de cómo ingresé. La pregunta que quiero hacerte es si has notado cuando no conocías la teoría general de coaching y ahora que ya la conoces y aplicas, ¿alguno de tus clientes este cambio lo pudo sostener en el tiempo más evidentemente o no? Porque puedo cambiar en la sesión y luego regresar a hacer las cosas que estaba haciendo. Si alguien me dijo cómo hacerlo y lo aprendí, digo, ah, tiene razón, suena bien, pero no lo compro. A cuando es mi idea, yo la descubro y digo, ah, esto debe cambiar en mi vida. Y salgo de allí y entonces me comporto diferente. En tu experiencia, ¿has podido identificar, más Mira, allá de las sesiones, qué pasa después? claro, hay muchísima gente que sí ha habido un cambio antes, o sea, cuando hacía el coaching sin yo darme cuenta, o sea, el coaching que yo decía que era no directivo, que lo era, pero no con la sutileza que yo aprendí después, porque yo no compartía, yo no estaba ahí, pero es verdad que tenemos una presencia, somos personas, o sea, ya simplemente por estar ahí, ya estoy compartiendo. Pero cuando tú te haces consciente de eso, compartes mucho menos porque no quieres compartir. Entonces, esa yo creo que fue el gran cambio. O sea, esa fue mi toma de conciencia. Cuando estoy con un cliente, y claro, yo llevaba un tiempo, o sea, yo me imagino que a todos nos ha pasado, cuando estás al principio, aprendes hasta que coges la maestría y entiendes lo que estás haciendo, pues pasa un tiempo. Y ahora que lo estoy hablando, yo creo que mi cambio fue eso y que me di cuenta de que conmigo, o sea, yo, simplemente por ser yo, por tener mi manera de actuar, de hablar, de ser, ya estaba interfiriendo. Y entonces el recoger eso, el darme cuenta y poder echarme para atrás, eso yo creo que generó el gran cambio. Pero gente que antes de yo conocer la teoría general y han tenido grandes cambios y los han mantenido, sí, pero porque yo creo que también después hay gente claro, que quiere. Entonces, bueno, pues ya sigue, ¿no? Se da cuenta y a lo mejor el insight no fue efectivamente súper, ¿no? Luminoso,
pero fue lo suficientemente luminoso para encenderles algo que ellos siguieron adelante, ¿no? Ya el coach ya no está en ese camino de después. Muchísimas gracias. A ti, Salvador. Súper. Bueno, adelante quien tenga preguntas. A mí lo que se me ocurre aportar con esto que dice Virginia es que el mismo Leonardo, desde que escribió su libro Coaching no directivo, hasta dentro de la misma tesis, que entre un libro y el otro hay como unos 5 o 6 años de diferencia. Y después de que publica la tesis, Leonardo hoy en día, él sigue desafiándose a él mismo y haciendo sus propias novedades e innovaciones. Él, de hecho, empieza cada vez más a retirarse de la no directividad porque lo que considera más adecuado es llamarle un acompañamiento libre de interferencias. Entonces, mucha gente lo que piensa es no dirigir, bueno, no lo dirijo en qué va a hacer. Pero como dice Virginia, es tan profundamente sutil, pero esa sutileza es, cuando lo ves con microscopio, tan grande, ¿no? Es como tan masivo el impacto, que hablar de interferencia significa que cuando yo como coach me dejo llevar por la interpretación de lo que siento que le podría servir al otro y desde ahí hago mis preguntas, desde ahí sigo mi intuición, desde ahí quiero motivarlo extrínsecamente con algún tipo de aditamento. Esos son los pequeños detalles que al coach no se le había dado esa perspectiva como para que volteara hacia adentro con mayor profundidad y dijera, a ver, ahora ya tengo mucho más conciencia de todos aquellos pequeños detalles que están influyendo, y no solo influyendo, sino impactando y dirigiendo la atención de mi cliente, ¿no? Eso es lo que trata de decir Virginia, en Exacto, donde, claro, el método, el grow, es el mismo porque los seres humanos funcionamos así: meta, estado actual, opciones, etcétera, acciones, pero es más un trabajo del continente, ¿verdad, Virginia? O sea, es como yo como coach estoy eh, teniendo la precaución de no caer en esos pensamientos automáticos cuando estoy interviniendo en querer ayudar. fíjate. Sí. Bueno, termina, Ah. perdón. No, no, y es aquí donde probablemente con esto que digo, tú dices, tú me quieres complementar porque así como Virginia, que no, yo no soy el entrevistado y no quiero tampoco ser quien acapare la sesión, pero me acuerdo yo escuchándote que yo, por ejemplo, tenía, quizás lo que le pasó a Salvador, a algunos de ustedes, yo tenía 7 años haciendo un coaching mainstream. Cuando conozco a Leonardo, me rompe todos los esquemas y yo me sentía muy inseguro, muy indefenso, muy vulnerable. Cuando a partir de que Leonardo me cuenta su propuesta, empiezo a tener sesiones de coaching donde yo me sentía súper inestable. O sea, decía, estoy dirigiéndolo todo el tiempo, ¿sabes? Porque traía una escuela con un estándar muy ambiguo. Y eso es lo que puede pasar, que los coaches cuando por primera vez nos hacemos conscientes de que somos altamente directivos y no sabíamos que éramos directivos, eso pega muy fuerte en nuestra estima, en nuestra identidad como profesionistas. Y que eso tiene que irse acompañando en un paso a paso, poco a poco, que alguien nos ayude a verificar o nosotros mismos grabándonos y revisando qué tipo de pregunta hice, cómo fue mi espejeo, en qué momento intervine, qué tanto lo dejé reflexionar, qué tanto me quiero yo poner a liderarlo durante la sesión porque en su tema yo sé más que él, etcétera, y es un gran impacto el que causa el entendimiento propio de lo que significa distinguir entre la influencia
O sea, que yo voy a influir por mi manera de hablar a meterle información al cliente que le puede conducir a un resultado que a mí me encantaría que tuviera y que no es el que quizás él busca, ¿verdad? Va por ahí, ya, adelante, Sí. quien guste seguir. No, lo que te iba a decir yo, que en estas competencias que Sí. han puesto al día, una de las cosas en la competencia 5 que es la de la presencia, habla justamente de eso, de darnos cuenta, ¿no? Antes no hablaba de que el coach se diera cuenta de que tenía bias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sesgos. Sesgo. Exacto. Y ahora lo ha puesto. Lo que pasa que en el vídeo del americano, bueno, es brasileño, pero habla en inglés, ¿no? Eh, Él dice que lo puede compartir con el cliente. Mm. ¿Para qué? ¿No? Entonces son esas pequeñas cosas que van haciendo eh, grandes cosas. Sí, ahora, bueno, adelante con las preguntas que tengan los demás. A mí se me ocurre preguntarle a Virginia, eh, ¿cuál ha sido en tu experiencia y por supuesto sin decir nombres, pero cómo ha sido para ti la reacción que tú has podido constatar a ver, me voy a hacer un poco más para atrás. Si bien Jaime Molins con este programa y con la intención que se tiene de difundir la TGC, de publicar el libro de entrenamiento, que buscamos dar a conocer un poco más acerca de la intransferibilidad, que es como yo le digo en entrenamiento, yo no tengo tanto contacto y no es tan fácil para mí poder tener una conversación casual en donde se genere poca resistencia en la gente que son grandes maestros del coaching. Es decir, con este contexto, la pregunta es, tú, Virginia, que tienes tantos años dedicándote al tema coaching, que has estado trabajando de la mano de ICF, que la gente te admira, te respeta, te sigue, confía en ti, o sea, eres una persona bien querida en el mundo del coaching, ¿cómo te ha ido a ti cuando tú quieres entablar una conversación para abordar las entrañas científicas profundas de la propuesta de la TGC? ¿Cómo te ha ido a ti en este intercambio de ideas con los otros MCCs? Te dicen, a nosotros no nos interesa, gracias, en mayoría, o sientes que cada vez más va creciendo el interés por hacer las cosas de mejor manera? ¿Cómo has visto Yo en eso? mi círculo cada vez hay más gente Ya, que quiere, o sea, y sobre todo si eres MSC, porque te das cuenta exacto. o sea, que cuando tienes una conversación en la que no has prácticamente hecho nada, ¿no? Simplemente has como Entre seguido comillas. ¿no? Claro. Y el hombre sale iluminado, sale como de otro, ¿no? O sea, de color cambia todo. Entonces, pues aquí pasa algo, ¿no? Y no soy yo la que lo he hecho, porque prácticamente yo me he restringido a lo que tengo que hacer y ya. No me he forzado, ¿no? Que es lo que yo Claro, les digo a mis alumnos, no te esfuerces, claro. que esto sale solo, ¿no? Entonces, cada vez más MCCs, eso es buena noticia, sobre todo en tu círculo. Ahora, poniéndonos un poco más a título personal, y si alguien más quiere compartir su experiencia, Virginia, ¿cuál ha sido para ti el reto mayúsculo para cambiarte de hacer mainstream a dominar la no directividad? ¿Dónde crees que está la parte más difícil de ese Yo, transitar, de esa migración? Ajá. yo, ¿Tú en cuanto a qué? yo en cuanto que es mucho más fácil seguir ¿no? La corriente, ¿no? Seguir las ovejas. Ya, Eh, y es un trabajo, yo creo que esto es un trabajo diario, ¿no? El quitarte de en medio, eso. al final, porque para hacer coaching no directivo, para no tener nada que...
nada que hacer, ¿no? O Sí, sea, lo que me decía el chico este hoy, ¿no? Bueno, el cliente que ha terminado hoy, es que me he dado cuenta que lo hago yo. eso, Pues eso exacto. a mí me deja mucho más satisfecha que si me dice, qué buena eres, ¿para Sí, qué? O sí, el sea, apapacho, la galleta, la porra. una eh, cosa es que me pongas tú la carpeta roja esa, la alfombra roja, Alfombra roja. y otra cosa es que me la ponga el cliente. Exacto, mira qué bonito que te la ponga el cliente. O sea, está bien como para darte la bienvenida Ujú, cuando entiende, ¿no? Gracias por venir a respetar mi proceso de engendramiento propio, ¿no? Sí. ujú. Yo Cuando te- un cliente te dice, esto no sé qué ha pasado aquí, pero a mí se me han movido las tripas, ¿no? Eso. Dices, pues vaya, algo está pasando. Sí, voy a darte mi testimonio. A mí lo que más trabajo me cuesta haciendo no directividad es mantener ese silencio incómodo en donde la persona tiene que dejar de esperar algo de mí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que durante una sesión, eh, cuando los clientes, y ojo con esto, los clientes rara vez van a comprender el método, la filosofía, la ciencia, la teoría que hay detrás de lo que hacemos. No les importa, lo que les importa es que puedan salir mejor de cómo entraron de la sesión. Exacto. Entonces, como los clientes, en mi experiencia, vienen con conocimiento de la no directividad nulo o inclusive menos uno, -10, la tensión en las primeras sesiones en donde tú haces un reflejo y guardas silencio, una pregunta simple y guardas silencio, esa tensión que se siente cuando ellos dicen, oye, no me dejes solo, ayúdame con algo más, cuando tienen esa falta de costumbre de hacerse cargo, de reconocer qué tipo de pensamiento y se alinea con con la emoción, ahí es donde yo aquí les confieso es lo más retador, porque Sí, no quieres que se sienta mal, pero sabes que necesita sentirse mal para que empiece a tener esa práctica, esa falta de entrenamiento interior que es muy común, ¿verdad? Entonces, como esa es la tendencia, también a los coaches desde las escuelas, la que sea, te dicen, bueno, está bien, compártele X, Y, Z, tu intuición, alguna preguntita, alguna metáfora, para que no se sienta tan solo. Ese es el reto que yo he vivido. No sé si a sí, usted. totalmente de acuerdo, Sí, totalmente de acuerdo. Es lo más difícil, sobre todo en las primeras sesiones, cuando no sí, saben, aunque en la previa tú le cuentas lo que es y lo que no es y lo que puede claro, esperar de ti, claro. claro, Pero la manera es que nos han educado, sí. ¿no? Para darnos lo hecho. Exactamente. Y también tomemos en cuenta que cuando le explicas a alguien, no puedes garantizar que te está entendiendo. Entonces, no, no no es garantía que tú le Exacto. expliques que vaya a saber de qué se trata, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. No se dan cuenta hasta que no lo experimentan y hasta la tercera o sesión o así. Claro, yo te puedo contar cómo me fue en brincar del bungee, ¿no? 100 metros de altura y el resorte y todo, pero hasta que Pero te hasta que no lo subes, experimentas, no, no hasta lo que te puedes saber. subes, sabes de qué se trata, ¿verdad? Ujú. Sí, justo. Pues eso es lo que también suele ocurrir. ¿Cómo les ha ido a ustedes quienes nos acompañan hoy? ¿Cuáles son qué les da a pensar este testimonio tan bonito de Virginia? Adelante, Ferran. Hola Virginia, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Una preguntita, Virginia, porque tú dijiste que el coaching ya está demostrado lo que es, ya está demostrado lo que es con la tesis de Gorka, con la tesis de Leonardo, o sea que hay un fundamento teórico que sustenta, ¿no? la disciplina. Y tú como yo que estamos bastante en LinkedIn, metidos por ahí, ¿no?
Y hace casi 2 años que estoy y encontrando muchos coaches a mi manera y tal, ¿no? ¿Y cómo puede ser que hay tanto poco interés en indagar un poco, ¿no? Con la innovación, con lo que hay de nuevo, ¿no? En el mundo del coaching. ¿Cómo es que nos quedamos un poco en los preceptos, en las competencias, ¿no? De la escuela que sea, ¿no? Pero que no Sí, yo veo que hay poco apetito para, lo veo en las conversaciones, ¿no? Cuando empiezo a establecer un diálogo, a establecer unas discusiones, se cierran bastante rápido. A la tercera pregunta ya no hay más, ¿no? Solo se saca lo típico, ¿no? Las preguntas poderosas, las competencias, bueno, bueno. Y después ya quedamos, bueno, el silencio por ahí ya es eterno, ya no es de, no es de sesiones. sí, posiblemente sea por no saber, porque hay mucha gente que conoce o sea, el coaching de ICF o de las grandes organizaciones y no saben qué hay más allá. O sea, es verdad que los coaches debemos de ser curiosos, pero es verdad que tampoco hay muchos que son curiosos, ¿no? Que el por qué, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque es curioso, porque en cualquier otra disciplina siempre estamos atentos a lo nuevo, ¿no? Bueno, ¿qué hay de nuevo, ¿no? En cualquiera, ¿no? Y yo lo veo en Sí, mis anteriores puestos de trabajo, ¿no? Donde, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo se puede mejorar? ¿No? Y encuentro que en el coaching es todo lo contrario casi, ¿no? Lo que un dices tú poco también, sí, Jaime, ¿no? Que siempre estamos como, somos los preguntones, ¿no? La profesión que hace más preguntas y tal, ¿no? Como preguntadores profesionales, ¿no? Y en cambio, en el día a día, en el contexto de LinkedIn, que hay muchos coaches en LinkedIn, ¿no? sí, No se lanza este tipo de discusión ni en público ni en privado, porque bueno, un público a lo mejor para no chafar el mercado, porque es un mercado, ¿no? Pues decir, sí. bueno, si tengo una escuela, pues, pero en privado tampoco, y pues, me dan como curiosidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cómo es que no hay esta curiosidad, Sí, ¿no? no te sé responder. O sea, me imagino que o que no hay interés o que como el coach pregunta, no le gusta que le pregunten. No lo sé. Sí. No te sé responder. Sí, exacto. Podría ser, Ferran, que una de mis teorías es que el coach como figura pública está anclada a gurús, que a los gurús es muy raro que al gurú se le cuestione, ¿no? Y entonces, claro, vamos a hablar, por ejemplo, de Tony Robbins. Tony Robbins es un ser muy audaz y muy bueno en el dominio público y todo esto, pero yo nunca he visto que Tony Robbins abra una sesión para que se le cuestione su método. Entonces es como esta idea del gran gurú que es coach es incuestionable, o John Maxwell, o Rafael Echeverría, o sea, es como la figura de a quien no se le cuestiona y hay que seguir sus pasos, ¿no? No sé, a lo mejor Sí, por ahí. puede ser. O sea, Tony Robbins no está en el mundo de ICF, Echeverría sí, pero es posible que sí. O sea, que es verdad que hay como esa figura, yo creo que cada vez menos, a Dios gracias, ¿no? Estamos todos como más en la misma línea, ¿no? Los MSC, ACC o PCC, da igual el rango que tengas, eso simplemente dice que sabes hacer una cosa con respecto a unas determinadas directrices, pero poco más dice de ti, ¿no? Dice, oh, es que eres máster. Bueno, no sé hasta dónde, ¿no? O sea, yo creo que máster podemos ser todos, da igual el título que tengas. O puedes no ser nada de máster teniendo un super título también. Simplemente con saber cómo se hacen las cosas y ya está, ¿no? Entonces, no sé si es ese el caso. O sea, no sé si... Es verdad que cuando llegan los alumnos quieren saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Dime cómo, qué tengo, ¿no? Y es lo que le contamos, o sea, experimenta, equivócate, o sea, en la equivocación hay un montón de aprendizaje. O sea, el querer no equivocarme, el querer no hacer las cosas mal, ¿no? Y la verdad que el coaching es una cosa que se aprende de mayores. Entonces, pues claro, tienes que como que quitarte vicios ¿no?
que llevamos toda la vida haciendo Claro. para aprender a hacer las cosas de otra manera. Exacto, yo creo que voy contigo, Esmeralda, y luego Salvador, diste en el clavo, otro de los clavos, justo que es ese. Yo ya llegué a un sitio en donde me siento contento con mi seguridad de identidad y ahora me pides que deje de hacer lo que vengo practicando tantos años, pues es un shock muy fuerte, ¿verdad? Y se enfadan contigo, o sea, de alguna manera no quieren, no, no es una cosa consciente, ¿no? Pero hay alumnos que se enfadan con su profesor, ¿sabes? O sea, no, no soy el único entonces en esto. No, no, no estás solo. Bien, Esmeralda. Eh, nada, era solo una postilla. Yo es que soy un poco insistente en el tema. Cuando habéis hablado de Tony Robbins, yo no sé qué formación tendrá, si es máster, mister o lo que sea, pero yo insisto que es un interventor estratégico, Sí, que no es un coach, o por lo menos no actúa como tal No, en no. público. Solo claro. era Y eso. no, y no sabemos si en privado hace sesiones uno a uno, yo no lo sé. Él lo que hace es PNL, ¿no? Me parece. Sí, 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 claro. Ahí el tema es que él dice mi coaching y la gente lo reconoce como coach. A eso me Coach. refiero. O Ujú. sea, más Vale, bien. sí. Mm. Salvador. Gracias. Efectivamente, creo que aquí en esta sala la mayoría entendemos el coaching como este acompañamiento libre de transferencia y con la menor directividad posible, etcétera. Y lo que el público conoce afuera y que nos toca explicar eso que te están vendiendo o eso que tú contratas como coaching es asesoría, es capacitación, es entrenamiento, es mentoría, es lo que Clases. sea, consultoría, lo empaquetan en la palabra coaching y volviendo a Robbins, que sí es PNL, em, lo que él hace es un evento transformacional de varios días, lleno de emociones y música y gritos y baile y respiraciones. Quién sabe, es el método Robbins, debe llamarse así, pero la gente asocia coaching a eso, ¿no? Es como Ya, si yo dijera bel canto y dices, ah, bueno, es música culta, de personas con grandes dotes de histrionismo y de vocalización, y el bel canto es algo, pues, tirándole a la ópera y tal, lírico, y cantar en el baño es otra cosa, ¿no? Pero los dos cantan. sí. Yo creo que coaching, entendiéndolo desde donde estamos nosotros, es parte de lo que tenemos que empezar a nosotros, homologar el cómo se vende esto que es coaching y todo lo otro, saberlo distinguir de manera clara ante el público, porque creo que lo que estamos aquí nos toca un poco explicar no lo que no es, sino lo que sí es, para que las personas distingan, entonces yo que estoy contratando por acá, o que me vendieron, posiblemente por la necesidad que yo tengo de cambio y que alguien conoce un método, pues que me diga que me va a asesorar o me va a hacer mentoría o me va a formar. Pero si le contrato coaching, entonces lo que quiero es que me acompañe a yo descubrir dónde estoy, qué me hace falta, los pasos que tengo que seguir, cuál es el proceso, a qué me comprometo y que me acompañe a darle resultados, cuentas, pues, y que al final lo evaluemos a través de, porque es una persona experta en el proceso de acompañamiento, me ayude a entender qué me falta o qué aprendí sobre el camino y qué decisiones nuevas tomé, etcétera. Hace rato lo mencionaba Jaime, a mí me pasó con casi 10 años practicando neurosemántica y PNL en el coaching, pues yo juraba que eso era coaching y funciona, o sea, funciona porque la gente sale contenta, pero era básicamente entrenamiento en autoconocimiento y otras cosas. A lo que quiero preguntarte con todo esto es, y es que desconozco cómo se mide una competencia a nivel ICF, porque entiendo que están estas 11, creo que son, o bajaron a No, 8. ahora son 8, pero por los marcadores y sí. Eh, hay, ¿cómo se llama? Marcadores y los mínimos recuerdos. O sea, está todo medido, sí. O Y sea, en una si yo, conversación, dependiendo de lo que haga el coach que se está formando, le evalúas sí, no o sí. a eso iba, porque entiendo que es, si es competente, porque cumplió la mayoría de lo que se espera, si no es competente, pues aún le falta algo, pero ¿cómo Eso es. alcanzas entonces la maestría en, no sé, en ética o en
escucha cuando dices, bueno, no lo hace del todo completo, le falta ajustar, luego ya lo dominas hasta cierto punto. ¿Y cómo logras la maestría? Lo que yo he entendido es que las personas que se gradúan como MSC logran demostrar práctica en horas y en testimonios y tal, pero si se observa una sesión de un MSC y de un PCC, ¿cuál debería ser la diferencia que yo notaría si estuviera evaluándolos, ¿no? Que no sé, insisto, no sé cómo es, pero ¿cómo sabría que esta es una nivel PCC o nivel MSC en X En, competencia? En el nivel MSC normalmente es mucho menos directivo, mucho más silencio, se hace, o sea, desde el principio se genera una complicidad con el cliente que se demuestra muchísimo más la no directividad. A mí me han contado, pero yo esto no lo sé, que hay a gente que le han dicho que debería de compartir más. A mí eso desde luego no me lo dijeron en mi MSC. O sea que no te puedo decir, pero desde luego cuando nosotros vemos grabaciones de MSC o grabaciones de PCC, el PCC se ajusta mucho a lo que tiene que preguntar en cada momento, está como más pendiente de las competencias, de los marcadores, o sea, se lo sabe y el MCC ya eso es como una, o sea, es una conversación en la que se da ese fluir entre el cliente y el coach y, y se llega a demostrar que no hay directividad habitualmente. Muchísimas gracias. A ti. Fíjate, estabas hablando, Salvador, y estuve a punto de interrumpirte porque me vino eh, que realmente el coaching no directivo es el que puede perdurar en, en esta era de la IA, ¿no? Porque hacer coaching de preguntas y respuestas, pues lo puede hacer una máquina también, pero el engendramiento no sé hasta qué punto lo puede llegar a hacer una máquina. Claro. Hablando de máquinas, ¿de la inteligencia artificial te refieres? Sí, la IA, sí. Sí, es un gran tema. De hecho, yo también el otro día estaba pensando en ello y no sé si se han fijado quienes han usado la inteligencia artificial con finalidad terapéutica o no. La IA, de hecho, está programada para generar empatía con el usuario. Le dice, qué gusto, qué buena pregunta, te entiendo, estoy aquí, es normal, es parte de lo que... Entonces, desde ahí, la IA no sabe, no está programada y no entiende qué es ser no directiva. Entonces, Ni entiende lo que es empatía, porque eso realmente no, no, tampoco es claro, no lo así. entiende, pero está programada para Sí, comportarse de una manera empática, amable, cordial, etcétera, ¿no? Entre comillas, dice Salvador. sí. Pero bueno, es este quizás motivo para profundizar un poco más. Sí, dime, Virginia. Sí, en el mundo del coaching hay, bueno, ICF está haciendo IA Sí. para hacer coaching. Sí, desde los parámetros de las competencias que como la empatía entra en ellas, pues va por buen camino, ¿no? No, la empatía como tal no entra dentro de los parámetros de las competencias de ICF. Así como tal dicho, no está la empatía. Ah, perfecto. ¿Cómo se interpreta en la escucha activa no está la empatía? Como palabra, yo creo que no. A Como mí no me actitud, suena. ¿cuál sería? ¿Cómo se le enseña a un coach MSC a escuchar? ¿Cuál es la actitud regente? Escuchar, escucha abierta, escuchar lo que le llega por todos los registros, pero no empatía, o sea, empatía en el sentido ese de te escucho, te acojo, no, No necesito yo comprender lo que mi cliente me dice a nivel también emocional. No, no es necesario. entenderlo, no, Ok, no, 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 ya. no, 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 no. O sea, desde que alguien... Además, ¿cómo puedes saber que lo entiendes? No, 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 no. No, no, claro. A ver, nos podemos poner paso a Sí, paso no, a- no a- podemos ir a dos Sí. horas aquí en esta conversación,
Pero No, no, lo no, no, sé. no. No, yo me refiero a que, por ejemplo, y a ver si te entendí bien, Virginia. Para que alguien que está afiliado a ICF logre un acompañamiento altamente no directivo, se logra entre más cerca esté de su credencial MSC. ¿Entendí bien? No sé si te he entendido, pero sí, demuestras mayor maestría siendo MSC, sí, Exacto. Quiere decir que para que alguien pueda hacer MSC son 2.500 horas. sí, Entonces, voy a hacer una comparativa o una deducción muy radical. Me vas a disculpar si suena como tal, pero es para poner un radical. ejemplo. ¿Ok? Vale. Lo que a mí me da a pensar esto es que desde que yo empiezo a estudiar coaching hasta acercarme lo más posible a la no directividad, siguiendo los pasos de ICF, voy a hacer 10 años directivo. O sea, ¿has terminado o puedo? Es que dentro de ICF, si quieres ser no directivo, puedes ser no directivo. O sea, ICF lo que pasa es que tiene la manga ancha y Sí, cabe el no directivo, pero también cabe el directivo. O exacto, sea, no distingue. claro, No ha tomado como esto es lo que tienes que hacer, exacto. sino que a lo largo de todas esas competencias, el que quiere ser no directivo va siendo no directivo desde el minuto uno. Y el que Sí, quiere ser más directivo es más directivo desde el minuto uno. Y puedes sí, llegar a ser MSC siendo no directivo como siendo más directivo. ya. Porque, por ejemplo, la 711 no penaliza, todo lo contrario, o sea, si lo haces es porque entiendes que lo tienes que hacer. Ah, esto está muy bueno. Entonces, por favor, confírmame una mala información que yo tengo. ¿Vale? Hasta donde yo sé, si, o sea, tú debes cumplir con las competencias de ICF para que ICF te credencialice. Ujú. Y en una de sus competencias, ICF te dice, puedes compartir tu intuición. Puedes, sí, Si tú no lo haces, no hay penalización. no. Ah, ok, ok. No, no, no. No tienes por qué demostrar todas las competencias, todas las subcompetencias, son 52. Es imposible en una conversación estar atento a todo lo que tienes que hacer. Sí, yo me No, refiero a que, por ejemplo, si yo no hago la pregunta tan poderosa como mi supervisor quisiera que la hiciera, no me descalifica. Si no hago preguntas poderosas, no pasa nada, o sea, no está mal. no, porque nosotros mis escuelas, por ejemplo, una pregunta poderosa es, ¿y? Claro. ¿Y qué más? Eh, Claro. claro, entonces hablamos de lo mismo, lo que pasa que tú estás fuera de ICF y haces tu carrera desde fuera y Ujú. nosotros estamos dentro y hacemos nuestra carrera desde dentro, pero dentro de ICF se puede ser muy directivo también. Ya, o Y sea, es nuestra intención, claro. claro, claro. O sea, me suena a, si lo ponemos en el contexto político, en la política hay muchos corruptos, pero es una decisión. Por supuesto. No sé por qué vamos a la política a hablar de corruptos, pero espero En que dentro cuestiones de éticas, ICF, pues, como la ética está sí, muy blanda, pues cada quien se rige por su brújula interna, pues. no, la ética, no. La ética es la ética y la ética te está clara, o sea, te dice claramente lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Lo que pasa es Eso que la a nivel de ética, ética. A nivel de competencias, sí, 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 sí. a nivel de competencias, hay 52 subcompetencias. No, entiendo No, eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo me afilio a ICF y la ICF me dice, Jaime, éticamente a nosotros nos da tres pepinos si eres no directivo. no te lo dice así. Lo que te dice es que, o sea, has sacado un white paper para contar cuándo y cómo se debe de utilizar el 711, porque por lo que se generó. Ya. O sea que no sé si se han arrepentido o no, pero desde luego no han dado marcha atrás.
pero te dicen que en el 0,01 de los casos en el que el cliente se queda atascado, puedes Mm, compartir conocimiento. ya. Exacto, O eso es sea a que lo que me no, refiero. Hay sí, no es una grietas. cosa que te digan que tienes que hacerla, sino que puedes hacerla. No, no, sí, yo más bien me refiero a que cuando la ética no está ligada a la no directividad, el coaching no tiene un faro como referencial. Eso es mi punto de vista. Vale. ¿Me explico? Según ICF, ese no es el punto de vista, dice. Claro, me queda, entiendo que para ICF no, pero para ti sí, esa es la buena noticia. Sí, para mí sí, y yo Claro, dentro de ICF sigo lo que creo que tiene que ser. exactamente, exactamente. Sí, 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 a eso me refiero. Tú eres una líder consciente que entiende cuál es el para qué del coaching porque has tenido interés en hacerlo lo más éticamente correcto, de acuerdo a los hallazgos que se han hecho por gente seria y profesional como Gorka y Leonardo. Eso es Sí, lo por que sí gente que ha supone. tenido el interés de dedicarle Exacto. un montón de tiempo y de Sí, estudiarlo, claro. claro, sí. Porque desde luego lo que ha hecho Leonardo no es algo, vamos, que escribir ese libro, madre mía, la Sí, cantidad de conocimiento que hay ahí. sí, y fíjate que a mí me parece también triste cuando se le ningunea, ¿no? Como se le menciona como, bueno, es otra tesis como tantas, bueno, es otro libro como cualquiera, bueno, es otra opinión que tan importante como la de cualquier otro y no se abren eh, conversatorios para profundizar en ello. Virginia, ¿te quedaste con algo pendiente por compartir antes de que nos vayamos despidiendo? Tenemos 5 minutitos para que termine hoy esta, no sé si sufrida o agradable conversación. Agradable. No sé si Patti con doble T, Patricia Mendieta, Rogelio, quieran compartirnos eh, algo de su punto de vista antes de que nos vayamos hoy. Patti. Sí, muchas gracias por la plática y realmente, pues sí, sí, sí me sorprende porque pues yo tenía la idea de que sí puedes intervenir, o sea, dependiendo de lo que te dice el coach y todo, pero sí como una especie de, no, no tanto como mentor, porque ya es otro tema, Sí. pero me queda claro que pues eso es lo que tiene que hacer el coach, reflexionar, pensar, buscar meterse y abrir conciencia por sí mismo. Pero Mm, si bien es cierto que el coachee espera que lo vas a guiar por un camino. sin lugar a Entonces, dudas. La idea es esa. muchas gracias. Es la primera vez que participo. Gracias a Salvador que me invitó. Ah, qué Y padre. felicidades. Gracias por estar acá. Gracias, Pati. Y si le ves valor, hay que compartir, difundir y avisar. No sé si ya te echaste un clavado en la tesis, pero tenemos, si necesitas ayuda por parte de nosotros, Salvador o de cualquiera de nosotros, con mucho gusto te echamos la mano en eso. ¿Y qué es de Leonardo ahora? ¿Está haciendo un podcast en inglés o qué hace? Leo Ravier, no sé, Ah, realmente no estoy enterado. Hasta lo poco que nos ha compartido es que va lento con su próximo libro. Eso es lo único ok. que sabemos. Pero de ahí en más, no sé mucho. Muy bien. Patricia Mendieta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Jaime. Gracias Virginia por esta conversación. Em, la verdad es que me resuena mucho en el sentido que como coach estamos trabajando en esa brecha, ¿no? De hacer conciencia y dirigirnos hacia la no directividad. Me gusta más la parte de no intervención. Em, pero justo un poco compartiendo en la parte de que a mí me cuesta más trabajo y que
tengo que seguir trabajando, cuando ves el potencial del coachee, el querer acelerar, ¿no? Hacia su introspección, su trabajo interior, es un poco donde todavía me tengo que detener y reflexionar. Me ha servido mucho reflexionar después cada vez de cada una de las sesiones, reflexionar cómo me llevé yo durante la sesión. Agradezco mucho la conversación. Muchas gracias. Súper, gracias a ti por estar acá, Patricia, y qué padre que estemos participando cada vez más. Bien, Guille, Esmeralda, Ferran, Salvador, Marilia, Rogelio, ¿alguien más antes de que nos vayamos? No, nada, nada quedó pendiente. Ok. Bueno, Virginia, pues cierra por favor. Tú cuéntanos cómo te fue y algún mensaje que quieras darle a tus seguidores. No sé si tengo muchos seguidores. Que muchas gracias, Jaime. Agradecida de este espacio que me resistía a venir, la verdad. Y bueno, sigue haciendo tu labor, que, que es importante, ¿no? Estas voces que claman en el desierto, que nos vayamos juntando. Sí, como alguna vez lo dije, es que sí me cuesta trabajo de repente mantener el ritmo por esa soledad que se siente de repente por querer difundir algo tan único y tan potente. Pero al mismo tiempo digo, si no lo hago yo, ¿quién? Pero bueno, ya sé que también ustedes lo están haciendo, entonces me puedo Pero tú tomar tienes un algo, Jaime, unas vacaciones, ¿eh? que tienes un algo, Jaime, que aunque parezca que no parece para nada que tengas bajones de soledad. Se te ve ahí firme y Bueno, constante. de miércoles a lunes me llegan, ya los martes Te me pones otra vez. revivo. Encantado, Virginia, qué padre tenerte acá, qué bonito saber que cerramos el año con esa firmeza en su interés y compromiso. Que sigan pasando todos felices fiestas y espero que el próximo martes les tenga noticias de que sí tenemos sesión. Va a estar difícil porque es 23 de diciembre, pero Ujú. esperemos que alguien se conecte. Si no, me conecto yo y aquí vemos qué hacemos. Vale, Venga, pásenla muy bonito. bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Gracias, Virginia. Gracias. Chao. Adiós Chao, a todos. gracias, chao, chao.